iré agregando en la medida en que vayamos avanzando. Listo, ahí Ah, está. Empezamos a grabar. Voy a poner en silencio los micrófonos. mira. Hoy estamos a lunes 26 de julio del año 2021. Ya son las 8 de la noche, 8 minutos. Hace 8 minutos empezamos nuestra conversación saludando a los que recién estaban ingresando. Sigo recibiendo los saludos a través del chat de Zoom. María Nieble nos escribe desde Barranquilla, Sonia desde Barranquilla, Sandra María Vanegas desde Villavicencio Meta, Liliana Vargas desde Cali, Colombia, Efigenia, Margot Mercado desde Cartagena. Bueno, bienvenidos todos. También están allí desde Corozal. Estamos todos. Entonces, empecemos con nuestra reflexión de hoy. Vamos a continuar con los misterios eclesiológicos. Cuando yo propuse los misterios eclesiológicos en aquel rosario que rezábamos aquí hace ya varios meses, yo les decía que estos misterios están en construcción todavía. Por eso hoy voy a mover un poco el orden con el que venía trabajando los misterios. Hemos trabajado dos de esos misterios. El primer misterio es la Gran Comisión. ¿Se acuerdan? La Gran Comisión. Jesús que le entrega a sus discípulos una tarea, una misión. Nosotros tenemos un encargo. Nos comisionaron para una tarea. Y es la tarea la que define a la iglesia. La tarea es la que caracteriza el ser de la iglesia. Estamos juntos porque tenemos una misión. Estamos juntos porque tenemos la misión de evangelizar y eso debemos hacerlo en comunidad fraterna, en comunidad de hermanos. Por eso las dos características de la iglesia son esas: la comunidad fraterna, la comunidad apostólica. Esas son las características esenciales de la iglesia. La iglesia es fraternidad, la iglesia es apostolicidad. Eso lo veíamos en la clase en la que hablábamos de la Gran Comisión, el gran primer misterio que estamos meditando. Ahí se define lo que significa ser iglesia. El segundo misterio lo trabajábamos la semana pasada, que es el misterio de el nombre de Jesús. El nombre de Jesús es lo que le da identidad a la labor evangelizadora de la iglesia. Nosotros anunciamos una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que Dios nos ama con un amor infinito y que por ese amor envió a su Hijo al mundo para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Esa buena noticia la cumplimos nosotros en el nombre de Jesús. Y por eso veíamos que donde dos o más personas se reúnen en el nombre de Jesús, ahí está Jesús haciendo presencia en la historia. Entonces, hoy vamos a trabajar el tercer misterio eclesiológico. Ese tercer misterio eclesiológico no corresponde con el orden inicial que yo les había propuesto cuando rezábamos el rosario. Incluso yo les digo, esto que estoy planteando todavía está sujeto a revisión. Yo espero que al terminar este curso ya yo tenga los misterios completos en el orden que creo que podría ser una buena propuesta para orar y catequizar. Pero entonces, ¿cuál es el misterio que vamos a enfocar hoy? ¿En qué nos vamos a concentrar? Y entonces, este misterio que vamos a trabajar hoy se titula el Espíritu Santo, la santidad. Ese es el tercer misterio, la santidad. El primer misterio es la Gran Comisión. El segundo misterio es el nombre de Jesús. El tercer misterio es la santidad. La iglesia es santa. La iglesia es una porque es una fraternidad. Estamos unidos en el nombre de Jesús. La iglesia es una
porque estamos unidos en el nombre de Jesús. Estamos unidos a una misión, evangelizar. Pero la iglesia también es santa. La iglesia es santa porque ha recibido al Espíritu Santo. La iglesia es santa porque Dios es quien la santifica. Y ojo, porque en este mundo también una de las grandes críticas que le hacen a la iglesia es que la iglesia está llena de pecadores, que la iglesia está llena de pecado. ¿Cómo entender la santidad en un mundo en el que el pecado parece que tiene el control? Entonces vamos a analizar, vamos a entender por qué cuando decimos que la iglesia es santa, Vera, parece que estás oprimiendo algún botón, se está rayando la pantalla, no sé, accidentalmente lo has movido, sigues haciéndolo, Vera. Voy a desconectar aquí porque para ver si limpio la pantalla. Listo. Hay que tener cuidado. A veces sucede eso, eso no tiene nada de mal. Entonces, como les decía, el misterio que vamos a reflexionar, que vamos a meditar esta noche, es el misterio de la santidad. Y para eso vamos a mirar el texto bíblico que les pedí que se leyeran. El texto es Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Yo voy a invitarlos a que leamos el texto bíblico completo. Voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí de la pantalla para buscar el texto bíblico completo, de tal manera que podamos leerlo y meditarlo. Vamos a ponerlo acá así. Voy a salir de acá y ustedes me van a ayudar a leerlo. Por eso lo voy a buscar en este momento para que entre todos lo podamos leer. Voy a compartir pantalla nuevamente. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Ustedes deben tenerlo en su casa porque yo se los envié por WhatsApp. Voy a invitarlos a que abran la versión que yo les envié para que todos podamos seguir la secuencia y entender de qué se trata. Como este es un curso bíblico, vamos a leer Biblia. Voy a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Por favor, me siguen en la lectura desde su casa. Cuando yo me detenga y diga, a ver si alguien se anima a compartir la lectura, entonces yo les pido que por favor sean rápidos para que no vayamos a perder mucho tiempo con la lectura. Entonces voy a empezar yo, voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 14 y después le voy a pedir el favor a alguien que lea. Si alguien quiere levantar la manito para que me ayuden también a ver más rápido a quién le doy la palabra, como lo hicimos la clase pasada, también lo puede hacer. Empiezo entonces con la lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Anótenlo ahí en su cuaderno. ¿Cómo se llamaba el hombre? Se llamaba Cornelio. ¿Dónde vivía Cornelio? En Cesarea. Cornelio era un centurión de la corte romana. Era un centurión. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Fíjense entonces la doble realidad de Cornelio. Cornelio era romano, era un centurión, era un pagano, no era judío. Sin embargo, era un hombre piadoso, era temeroso de Dios. Lo mismo que toda su familia. Cornelio hacía abundantes limosnas al pueblo y oraba a Dios sin cesar. Este hombre tuvo una visión, un día, cerca de las 3 de la tarde. Miren las cosas bonitas que trae el texto. Observen lo interesante que es el texto. Parece que eso fue tan importante para Cornelio que no se olvidó ni el día ni la hora. Este hombre tuvo una visión un día,
más o menos a las 3 de la tarde. Vio claramente al ángel de Dios que entraba en su casa y le decía, Cornelio. Este lo miró lleno de temor y le preguntó, ¿qué quieres de mí, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han llegado hasta Dios y Él se ha acordado de ti. Envía ahora algunos hombres a Jope en busca de Simón, a quien llaman Pedro, que se hospeda en la casa de un tal Simón, un curtidor que vive a la orilla del mar. En cuanto el ángel se alejó, Cornelio llamó a 2 de sus servidores y a un soldado piadoso de los que estaban a sus órdenes. Después de haberles contado lo sucedido, los envió a Jope. Al día siguiente, mientras estos se acercaban a la ciudad, Pedro, alrededor del mediodía, subió a la terraza para orar. Como sintió hambre, pidió de comer. Mientras le preparaban la comida, cayó en éxtasis y tuvo una visión. Les aclaro, no es que le dio la pálida, porque miren que está diciendo que era a mediodía y tenía hambre. Pues no vayan a empezar a decir chisme de que lo que le dio a Pedro fue la pálida. No, no era la pálida. Él pidió de comer y mientras le preparaban la comida cayó en éxtasis y tuvo una visión. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo parecido a un gran mantel sostenido desde sus 4 puntas. Dentro de él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y oyó una voz que le decía, vamos Pedro, mata y come. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor. Yo nunca he comido nada manchado ni impuro. Bueno, ese es el versículo 14. ¿Quién me ayuda a continuar ahora con el versículo 15? A ver, vamos a mirar acá. Bueno, por segunda vez Dale. le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Disculpa. Eh, recuerda que yo les pedí que leyeran la versión que yo les mandé para que los demás puedan seguir. Si lees otra versión, es más difícil seguir la lectura. Disculpa, yo sé que estás haciendo la lectura, pero vamos a mantener el orden. Alguien que tenga la versión que yo mandé, para que no vayamos a enredarnos, por favor. Porque cada traducción de pronto nos puede traer variantes que nos confunden. La invitación es, vamos a tomar el texto que yo les envié. Por eso hice la aclaración al comienzo. Alguien que tenga la versión que yo estaba leyendo, la que les mandé por el WhatsApp. Dale, versículo 15. Dale, sí, Don Mauricio. dale. Pero Pedro respondió, de ninguna manera, Señor, yo nunca he comido nada manchado e impuro. La voz le habló de nuevo diciendo, no consideres manchado lo que Dios purificó. Se repitió 3 veces y luego todo fue llevado otra vez al cielo. Mientras Pedro, desconcertado, se preguntaba qué podía significar la visión que acababa de tener, llegaron los hombres enviados por Cornelio. Estos averiguaron dónde vivía Simón y se presentaron ante la puerta de la casa. Golpearon y preguntaron si se hospedaba allí Simón, llamado Pedro. Como Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, allí hay 3 hombres que te buscan. Baja y no dudes en irte con ellos, porque soy yo quien los he enviado. Pedro bajó y se acercó a ellos diciendo, yo soy el que ustedes buscan. ¿Para qué vinieron?
Ellos respondieron: el centurión Cornelio, hombre justo y temeroso de Dios, que goza de la estima de todos los judíos, recibió de un ángel de Dios la orden de conducirse a su casa para escuchar tus palabras. Entonces Pedro los hizo pasar y les ofreció hospedaje. Al día siguiente se puso en camino con ellos, acompañado por unos hermanos de la ciudad de Jope. Al otro día llegaron a Cesarea. Cornelio los esperaba y había reunido a su familia y a sus amigos íntimos. Cuando Pedro entró, Cornelio fue a su encuentro y se postró a sus pies. Pero Pedro lo hizo levantar, diciéndole: levántate, porque yo no soy más que un hombre. Mientras seguía conversando con él, entró y se encontró con un grupo numeroso de personas que estaban reunidas allí. Dirigiéndose a ellas, les dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo. Pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado e impuro a ningún hombre. Bien, detente hasta ahí. Observen el texto, lo que está planteando. Antes de que Pedro fuera a la casa de Cornelio, había tenido una visión donde le bajaban un montón de animales que estaban prohibidos por la religión judía que él matara y comiera, porque se consideraban alimentos impuros. Pedro no entendía qué significaba esa visión. Cuando llegaron los enviados de Cornelio, que era un pagano, y le dice: Cornelio te está esperando en tu casa. Pedro se va con ellos a la casa de Cornelio y entra a la casa de Cornelio, que era un pagano. Y miren la aclaración que aparece en el versículo 28 que acaban de leer. Dirigiéndose a ella, les dijo: ustedes saben que está prohibido a un judío tratar con un extranjero o visitarlo, pero Dios acaba de mostrarme que no hay que considerar manchado o impuro a ningún hombre. Después hablaremos de eso. Alguien que continúe leyendo, por favor. Muchas gracias a quien nos ayudó en este momento con la lectura. Versículo 29. ¿Quién continúa con la versión que estamos utilizando? Aquí sigo yo. Dale. Por eso, cuando ustedes me llamaron, vine sin dudar. Y ahora quisiera saber para qué me llamaron. Cornelio le respondió: hace 3 días me encontraba orando en mi casa alrededor de las 3 de la tarde, cuando se me apareció un hombre con vestiduras resplandecientes y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios se ha acordado de tus limosnas. Manda a buscar a Simón, llamado Pedro, que está en Jope, a la orilla del mar, en la casa de Simón el curtidor. Enseguida te mandé a buscar y has hecho bien en venir. Ahora estamos reunidos delante de Dios para escuchar lo que el Señor te ha mandado decirnos. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo: verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas y que en cualquier nación todo el que lo teme y practica la justicia es agradable a Él. Él envió su palabra al pueblo de Israel, anunciándoles la buena noticia de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea, comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Él pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén.
Y ellos mataron, suspendiéndolo de un patíbulo. Pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios, a nosotros, que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. Detente. Eso que ustedes acaban de escuchar, ya yo se los había hablado en cursos anteriores, eso tiene un nombre. Eso se llama querigma. Anoten, querigma. Lo que acaban de escuchar ustedes es la predicación querigmática que Pedro le está haciendo a ese grupo de paganos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es un querigma. ¿Por qué es un querigma? Porque es un anuncio corto, impactante, que recoge lo fundamental del mensaje de salvación. Miren qué contiene un querigma. Empieza en el versículo 37. Ustedes ya saben qué ha ocurrido en toda Judea. Es decir, esa noticia ya está circulando. Eso no es un secreto. Todo el mundo sabe qué fue lo que pasó en Judea. Comenzando por Galilea, después del bautismo que predicaba Juan. Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, llenándolo de poder. Entonces, fíjense, efecto del Espíritu Santo, llena de poder. El Espíritu llena de poder. ¿De cuál poder? Del poder de Dios. El Espíritu llenó a Jesús de Nazaret de poder. Y con ese poder que hizo Jesús, pasó haciendo el bien y curando a todos los que habían caído en poder del demonio, porque Dios estaba con él, porque él tenía el Espíritu Santo. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en el país de los judíos y en Jerusalén. Entonces, fíjense, anuncia a Jesús. Primera fase del querigma. Anuncia lo que hizo Jesús. Segunda fase del querigma. Anuncia las consecuencias que tuvo su predicación, el rechazo de los judíos. Entonces, ¿qué dice? Ellos mataron suspendiéndolo de un patíbulo, pero Dios lo resucitó al tercer día y le concedió que se manifestara no a todo el pueblo, sino a testigos elegidos de antemano por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él después de la resurrección. Fíjense que Pedro se pone ahí como testigo también. Es decir, yo no estoy anunciando una lección que me dieron, no, estoy anunciando lo que yo mismo vi, lo que yo mismo palpé, lo que yo mismo experimenté. ¿Y qué pasó después? Nos envió a predicar al pueblo y a atestiguar que él fue constituido por Dios juez de vivos y muertos. Es decir, salieron a cumplir con la gran comisión. Todos los profetas dan testimonio de él, declarando que los que creen en él reciben el perdón de los pecados en virtud de su nombre. ¿Se acuerdan lo que decíamos la semana pasada? El nombre de Jesús tiene poder. Y ahí nos están diciendo poder de qué? Poder para perdonar los pecados. Otra de las características del nombre de Jesús. Entonces, ese es el querigma. Pero ¿saben qué es lo curioso? El querigma que anuncia Pedro lo anunció también después de Pentecostés en Hechos de los Apóstoles al comienzo, ¿se acuerdan? Capítulo 1, cuando viene el Espíritu Santo, que ellos están encerrados acompañados de María,
¿Se acuerdan que viene el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés? Entonces se derrama el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Y después de que ellos reciben el Espíritu Santo, salen a predicar. Y si ustedes se dan cuenta que lo que sale Pedro a predicar es exactamente esto que está predicando ahora. Lo mismo, el querigma. Pero acá la cosa sucede al revés. Mientras que allá recibió el Espíritu y salió a predicar el querigma, aquí sucede algo a la inversa. Él anuncia el querigma y miren lo que sucede. Por favor, alguien que continúe ahora con el versículo 46. Perdón, 46 no. ¿Dónde fue que terminé? 44. 44, sí. Alguien que continúe, por favor. 44. Lean el 44. 44 y siguiente, hasta el 48. Alguien que me ayude. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban la palabra. Los fieles de origen judío que habían venido con Pedro quedaron maravillados al ver que el Espíritu Santo era derramado también sobre los paganos. En efecto, los oían hablar diversas lenguas y proclamar la grandeza de Dios. Pedro dijo: ¿acaso se puede negar el agua del bautismo a los que recibieron el Espíritu Santo como nosotros? Y ordenó que fueran bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedara con ellos unos días. Palabra de Dios. Muy bien. Entonces, fíjense, en esta ocasión, la predicación antecede a la venida del Espíritu Santo. En el primer Pentecostés, en el Pentecostés de los judíos, el Espíritu Santo antecede a la predicación de Pedro. Por eso Pedro queda totalmente sorprendido. Miren lo bello que es la construcción teológica de ese relato. Por favor, recuerden que estos son construcciones teológicas basadas en experiencias históricas. No podemos imaginarnos que la narración sería algo como: en este momento Pedro se está dirigiendo a la casa de Cornelio, está entrando en este instante, vemos cómo los grupos de seguidores lo saludan. No, no, no. Recuerden que cuando esto se escribe, ya ha pasado mucho tiempo. Esto es una construcción teológica que tiene una fundamentación histórica. Evidentemente, Pedro tuvo una experiencia espiritual que le ayudó a entender que el mensaje de salvación no era solamente para los judíos. Evidentemente también los no judíos se abrieron a la experiencia de salvación que el cristianismo estaba ofreciendo. Ahora, si eso ocurrió así tal cual, al pie de la letra, como aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, de entrada les digo, no. Es decir, así al pie de la letra no. Hay una construcción literaria, una construcción teológica, pero si ustedes me preguntan, ¿eso es un invento de los cristianos? Yo les digo, no, eso no lo inventaron los cristianos. Esos son acontecimientos de la vida real que sucedieron, pero que evidentemente, como había pasado tanto tiempo, ellos rescatan lo fundamental, lo organizan y lo ponen de esta manera, para que nosotros captemos lo fundamental, lo que el Concilio Vaticano II llama la verdad de salvación. ¿Cuál es la verdad de salvación de ese texto? Bueno, mírenlo, en el texto lo repiten a cada rato. La verdad de salvación de ese texto es: la salvación no es solo para los judíos. La salvación que Jesucristo ofrece al mundo es para todos, para todos. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Eso significa que el Espíritu Santo forma parte de ese plan de salvación. El Espíritu Santo es Dios purificando, santificando las realidades humanas. Por eso cuando nosotros vemos que el tercer misterio que estamos reflexionando es el Espíritu Santo, cuando estamos reflexionando sobre la santidad, ¿qué es lo que estamos tratando de descubrir? Cómo Dios es el que nos santifica, cómo Dios es
el que hace nuevas todas las cosas. Dios no pone trabas para la salvación. Dios no se amarra a unos protocolos litúrgicos. No, que primero es el bautismo con agua y después es que llega el Espíritu Santo. No, ahí te dice el texto bíblico, miren, Dios no anda con esa vuelta. Esos enredos litúrgicos los armamos nosotros. Dios lo que quiere es que tengamos vida y vida en abundancia. Ahí, en ese texto, Pedro entra en crisis, porque Pedro todavía estaba convencido que para ser cristiano, primero teníamos que ser judíos, y que para ser cristiano había que dejar de comer unas determinadas comidas sacrificadas a los ídolos o comidas impuras, y que no podía juntarse con paganos a menos que los paganos primero se volvieran cristianos o judíos. Y ahí el texto lo que te está diciendo es, no, señor, déjate de ese cuento. La salvación es para todos. Y esa salvación tiene unas características que vamos a mostrar en este momento. No sé si ha quedado claro, me he tomado todo este tiempo de leer el texto para que ustedes recuerden, esto no es un invento de Mauricio Pareja. Estamos leyendo un texto bíblico. Uno tiene que acercarse a las Sagradas Escrituras si de verdad se llama cristiano. Y gran parte del problema de los cristianos es que no leemos las Escrituras. Y como no las leemos, empezamos a inventar unos cuentos que parecen más cuentos de ciencia ficción que realidades espirituales. Por eso la gente hoy en día no cree en el cristianismo, porque se volvió una religión de mitos y de leyendas que no tienen nada que ver con la realidad. Empezando por el niño Dios. Y así como lo oye. Y así se escandalicen. Cosa tan absurda. Celebramos el cumpleaños de Jesús. Celebramos la Navidad. ¿Y qué es lo que le enseñamos a los niños? Que el que cumple años es el que trae los regalos. Entonces, yo me imagino que cuando ustedes celebran los cumpleaños, ustedes son los que dan los regalos. Y empezamos a llenar de una fantasía capitalista una tradición religiosa que después termina generando una religión mercantilista. Una religión en donde lo importante son las cosas, no las personas. En donde lo importante de la Navidad son las arandelas que le hemos colgado y no la persona de Jesús que nace pobre en un pesebre. Si eso no es hipocresía, díganme ustedes qué es hipocresía. Y por eso la religión cristiana se volvió una religión más preocupada por la moral sexual que por la moral social. A la gente le escandalizan más los pecados sexuales que los pecados sociales. Bueno. Seguimos entonces. Repasemos el texto bíblico y vamos a sacar lo más importante. Primero, Pedro y los paganos. El capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles está dedicado íntegramente a describir el encuentro de Pedro con el centurión pagano Cornelio. Vale destacar allí la llegada de Pedro en casa de Cornelio, versículo 25-26, las primeras palabras del discurso de Pedro, versículo 34 y 35, y la irrupción repentina del Espíritu Santo, versículo 44 y 48. De ahí, el texto nos da un mensaje impactante. La santidad es una decisión de Dios. Por eso, Dios nos hace santos de sopetón. Y voy a explicarlo. La parte más interesante de la lectura es la dedicada a presentar la irrupción repentina del Espíritu. La llegada del Espíritu el día de Pentecostés se podía más o menos esperar, dado que Jesús ya lo había anunciado dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 5. Aquel texto donde Jesús dice, dentro de pocos días seréis bautizados con el Espíritu Santo. La promesa del Espíritu, ¿se acuerdan? Y por eso, en cierto modo, en la fiesta de Pentecostés, la iglesia estaba preparada para recibir el Espíritu Santo. Pero en este segundo Pentecostés nadie se lo esperaba.
los cogió de sorpresa. El primero no, el primero lo esperaban y por eso se reunieron y por eso estaba María presente y por eso estaban orando y por eso estaban esperando que Dios se manifestara de una manera especial y ¡pum! Venga, llegó el Espíritu Santo. Pero ahora, en la casa de Cornelio, nadie se lo esperaba. En casa de Cornelio, el Espíritu se presenta de sopetón, sin ser esperado, y lo hace cuando Pedro todavía está hablando. La irrupción del Espíritu interrumpe las palabras de Pedro. Recordemos que Pedro, a diferencia de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 8, no habla lleno del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Pedro ahí? Pedro dice que todos los profetas dan testimonio de quien cree en Jesús obtiene el perdón de los pecados. Eso era lo que Pedro quería ahí. Pedro lo que quería en ese discurso era que Cornelio y el grupo de paganos que estaban ahí reunidos, después de la predicación de Pedro, que él dijo, voy a echarme una predicación bien bacana, los voy a zarandear para que se conviertan y se arrepientan de sus pecados y se conviertan en cristianos. Eso era lo que estaba tratando de hacer Pedro. Como quien dice, con mi esfuerzo los voy a cambiar. ¿Y qué pasa? Que Dios dice, no, Señor, no te confundas. La conversión no es un asunto de cómo predicas tú. La conversión no es un asunto de si predicas bonito o si predicas feo. Es un asunto de dejarse llenar del Espíritu de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, verso 43. Por eso, mis queridas amigas y amigos, la santidad se nos da gratis. Uno no es santo por el esfuerzo que haga. Uno no es santo porque cumpla los 10 mandamientos. Uno no es santo por las bondades que aparente. Miren que nos vienen diciendo Cornelio era un varón justo, Cornelio era una persona juiciosa, era una persona piadosa, era una persona que adoraba a Dios. ¿Qué le faltaba a Cornelio? Le faltaba la santidad que Dios le da. ¿Cuánta gente buena conoces tú? Yo conozco mucha gente buena. Es más, de pronto tú eres una buena persona. Pero una cosa es ser buena persona y otra cosa es estar lleno del Espíritu. Son dos cosas distintas. Cornelio era buena gente y el Espíritu lo hace santo. Lo santifica. ¿Qué significa ser santo? Apartado, diferente, totalmente otro, renovado. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versos 36 al 38, lo que ahora correspondería es que Cornelio y los de su casa se arrepintieran de los pecados. Eso era lo que estaba esperando Pedro, que se arrepintieran, y entonces una vez que se arrepintieran, los iban a bautizar. Es decir, después de que del cipote discurso, ya Pablo tenía en su cabeza cómo era la estructura, perdón, Pedro tenía en su cabeza la estructura teológica y litúrgica. Primero los zarandeos, les hecho cipote discurso, el querigma, esta gente queda tocada, entonces se arrepienten de sus pecados y después los bautizamos, y después de que los bautizamos llega el Espíritu Santo. Esa era la estructura, que es la misma estructura que nosotros tenemos hoy. Pero lo que nos está diciendo ahí es, miren, no hay estructura, lo que hay es santidad y la santidad se da gratis. Se da gratis, ¿qué significa? Que es un regalo de Dios. El procedimiento normal de integración de un pagano a la comunidad cristiana consistía en que primero se circuncidaba, se hiciera judío y luego se bautizara con el don del Espíritu. Ese era el procedimiento. Miren qué chistoso. Ellos eran cristianos, pero todavía se sentían judíos. Y ahora lo que está diciendo es, no se necesita volverse judío para ser cristiano. Y no se necesita volverse judío, circuncidarse para recibir el Espíritu Santo. Aquí el Espíritu se da directico, sin ningún condicionamiento previo. Ni el de pertenecer a la comunidad judía, ni el haber recibido el bautismo para el perdón de los pecados. Son dos sacramentos diferentes. Por eso hasta el día de hoy, el sacramento del bautismo es uno y el sacramento de la confirmación es otro. Seguimos. A eso se le conoce como el Pentecostés de los paganos. En Jerusalén,
perdón, la presencia de Jesús en casa de Cornelio a través de Pedro, que es el que está predicando, presenta algunas similitudes con el descenso del Espíritu el día de Pentecostés, si bien con algún toque diferencial. Tanto es así que se ha dicho que la llegada del Espíritu en casa de Cornelio es el Pentecostés de los paganos y el otro Pentecostés es el Pentecostés de los judíos. Bueno, a eso nosotros le sumamos aquella promesa que había hecho Jesús en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 5. Seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y mírense entonces cómo las cosas han ido cambiando en este contexto. Los dones de Dios siempre tienen un propósito: edificar la iglesia. Acuérdense lo que decía Pablo VI. ¿Qué es evangelizar? Transformar al hombre, edificar la iglesia, construir una nueva humanidad. El don del Espíritu Santo es un regalo que transforma personas y solo con personas transformadas podemos transformar al mundo. Por eso la iglesia tiene que ser esa comunidad donde la gente se reúne para pedir la acción de Dios, para abrirse a la acción de Dios, para dejarse santificar por Dios y así empezar a construir un mundo realmente nuevo, diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y a tener. Los invito entonces, para concluir, que hagamos una oración como nos enseñó San Juan Eudes. Acuérdense que una de las maneras de orar es leer la palabra de Dios en espíritu de oración. Voy a silenciar aquí el micrófono porque a alguien se le quedó el micrófono abierto y se nos está filtrando un ruido. Listo. Y Margot, que tiene la mano levantada ahí todavía, no sé si se le quedó la mano levantada, le pido el favor a Margot que lea en voz alta el texto que está ahí de Efesios capítulo 1, versículo 1 al 4. Margot, te invito a que lo hagas en nombre de todos nosotros, que lo hagas en espíritu de oración. Oremos. Un momentico ya. Vale, esperamos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, saluda a los santos que creen en Cristo Jesús. Llega a ustedes la gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo, y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y irreprochables en su presencia por el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Margot. Les hago una pregunta a todos y por favor, el que vaya a responder, le pido muy amablemente que, así como Margot levantó la manito, ya puedes bajar la mano, Margot. No sé si le puedes dar clic otra vez donde pusiste la mano para que se desaparezca. Ya. Y la pregunta va para todos, menos para Margot, porque Margot ya habló, ya ella fue la que leyó. La pregunta es, en ese texto nos están dando la clave para entender cómo es que los cristianos, cómo es que el Espíritu Santo hace santas a las personas. La pregunta entonces es, ¿cómo nos hacen santos a los cristianos? Ojo, no cómo nos hacemos, no, cómo nos hacen santos el Espíritu Santo, cómo nos hace santos a nosotros. ¿Cuál es el mecanismo que usa? A ver, que no estoy viendo manitos. Aquí está, Felicidad Ibáñez. ¿Cuál crees tú que es la clave? Bueno, la clave es que el Espíritu Santo se apodera de nosotros, porque nosotros no sabemos, como hemos leído en la palabra, pedir. Él mismo nos escoge, él mismo nos asigna y nos da la gracia de poderlo recibir y nos lleva a la santidad. Eso es lo que yo creo. Amén. Eso es lo que tú crees. Ahora yo te pido un favor. Sí. Vuelve al texto
Acuérdate que la pregunta la estoy haciendo con el texto que leímos. Ajá. En ese texto te dan la clave. Ahora, eso mismo que dijiste, que es verdad, dímelo, pero con el texto bíblico que está ahí. ¿Cómo Dios nos hace santos? En el Hechos 10. En el que está en la pantalla, no lo ven en la pantalla, lo estoy compartiendo Ah, en la no, es pantalla. que yo me fui para el otro. No, Ya no, voy. Efesios 1, ahí está en la pantalla del computador o la celular, lo debes tener. Efesios 1, 1 al 4. Ujú. A ver, Ya lo busco. 1 al 4 dice. sí, no, 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 Llega no lo usted leas, la gra- no lo leas, ya se Ajá, lo leímos, ok. lo acaba de leer Margot. La pregunta es, ¿cómo Dios nos hace santos? ¿Cómo podemos alcanzar esa santidad que Dios nos ofrece? Por la voluntad de Dios. No, Por los que creen en Cristo Jesús. no, es decir, todo eso que están diciendo es verdad, Llenando pero del no es, Espíritu ojo, ojo, Santo. ojo, ojo la pregunta. Nos Yo no estoy, eligió, nos eligió por antes favor, de la No. creación. por favor, hagan silencio y escuchen bien la pregunta. Yo no les estoy diciendo que lo que ustedes me están diciendo es falso, no, lo que me dicen es verdad. Pero lo que quiero es que pongan la mirada en el texto, en ese texto, Efesios 1, del 1 al 4. Y díganme, en ese texto, ¿en qué versículo, si quieren, para ponerles más fácil la pregunta? Yo digo que en el 3. ¿En el cuál de los 4. versículos? Pero En escuchen, el 3. ¿en cuál de los 4, versículos nos 4. dicen cómo es que Dios nos hace santos? Ahora sí, levanten la En mano y el digan. 3. En el 3. A ver, tú dices que en En el el 3. 2. Bueno, si En tú nos el dices que en 3. el 3, si tú nos dices que en el 3, ¿cómo es que Dios nos hace santos? Porque ahí dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. ¿Y cómo es que alcanzamos la santidad? ¿Cuál es la clave para ser santos? El amor. ¿Y dónde dice el amor ahí en ese texto? Ah, no, en el cuarto versículo En dice. el cuarto versículo. En el cuarto versículo tienen la clave y la clave es Ajá, el El amor. 4. El el amor. amor, sí, Lean señor, sí. bien el versículo. Miren lo que está diciendo. Nos ha elegido en él. ¿Quién es él? ¿A quién se refiere? Espíritu Santo. No, no, A nos ha él. elegido en él. ¿A qué él se refiere? Cristo. En Jesucristo. Nos ha elegido Antes de la creación del mundo, para que fuéramos ¿qué? Santos e irreprochables en su presencia. Completen la frase. Por el amor. Lo que nos hace santo, mis queridas amigas y amigos, es el amor. Eso es lo que nos hace santos. Lo que nos hace santos no son los 10 mandamientos. Lo que nos hace santo no es que vayas a misa. Lo que nos hace santo no es que reces el rosario. Lo que nos hace santo no es que escuches los cursos de Mauricio Pareja. Lo que nos hace santo es única y exclusivamente el amor. Eso es lo que nos hace santos. Lo que nos Mauricio, hace, óigame, lo que nos hace irreprochables. Lo que nos hace santos e irreprochables es el amor. Esa es la clave. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de una persona, toma posesión de esa persona, la única forma de demostrar que realmente estamos viviendo una vida espiritual a la manera de Cristo es el amor con el que hacemos las cosas, el amor con el que decimos las cosas, el amor con el que pensamos las cosas, el amor con el que callamos, el amor con el que hablamos. No hay otro criterio, no se engañen. No nos engañemos. Como dice 1 Corintios 13, tú puedes dar toda tu riqueza a los pobres, pero si no tienes amor, no eres más que una campana que hace ruido y nada más. Como decimos aquí en la costa caribe colombiana, puro tilín, tilín y Tilín. nada de paletas. Vacío por dentro. Los que han visto paleteros vendiendo paletas en la calle entienden cuál es el mensaje.
Cuando los niñitos oyen el tilín, tilín y salen corriendo, mami, mami, cómprame una paleta. El que suena el tilín, tilín, tiene que llevar paleta, porque si no, ¿para qué suena el tilín, tilín? Y cuando los niños llegan y abren el carrito de paletas William, y meten la ponme. mano, Ana Mercado, se te quedó otra vez el micrófono abierto, Ana, y mete la mano dentro del carrito de paleta y no hay paleta, imagínense la decepción del niño. Imagínense la decepción de ese niñito. Tilín, 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 y salen corriendo detrás del carrito. Abren el carrito de paleta y el carrito vacío. Bueno, eso es lo que dice 1 Corintios 13. Si no hay amor, tú puedes dar todas las riquezas. Es más, puedes dar tu vida. Pero si no hay amor, no eres más que puro tilín, tilín y nada de paleta. Vacío por dentro. Entonces, estamos hoy en el tercer misterio eclesiológico, el misterio eclesiológico de la santidad. La santidad cristiana consiste en amar, pero ojo, no es amar en abstracto, amar como Jesús amó. Esa es la clave. La iglesia cristiana es cristiana porque se caracteriza en su capacidad de amar como Jesús. Si nosotros los cristianos decimos que somos cristianos y no amamos como Jesús, estamos mal. No somos cristianos. Primera característica, iglesia que no evangeliza no es iglesia. Segunda característica, iglesia que no se reúne en el nombre de Jesús no es iglesia. Tercera característica, iglesia que no actúa movida por el amor no es iglesia. Si quieren ponerlo en positivo, pongámoslo en positivo. La iglesia es iglesia cuando evangeliza. La iglesia es iglesia cuando se reúne en el nombre de Jesús. La iglesia es iglesia cuando ama como Jesús. Amén. Bueno, son las 9 de la noche en punto. Ustedes me conocen, saben que me gusta la puntualidad. Oficialmente concluimos nuestro tercer misterio eclesiológico. Este curso de eclesiología tiene como objetivo que nosotros revisemos qué iglesia estamos edificando. ¿Qué iglesia estamos edificando? Acuérdate, evangelizar es transformar al hombre. Edificar la iglesia, construir una nueva humanidad. ¿Qué iglesia estamos edificando? Una iglesia que es capaz de amar como Jesús, hasta el extremo, hasta dar la vida si es necesario. ¿O es una iglesia falsa que no evangeliza, que no se reúne en el nombre de Jesús, que no es capaz de amar? Ahí está la pregunta. Como decía el cantante, se las dejo ahí. Piénsenlo. Bueno, muchas gracias por su compañía. Espero que esta meditación les ayude a afianzar su fe, no a perder la fe, a afianzar la fe. Recuerda, es el Espíritu el que te da la fuerza. Es el Espíritu el que te da el poder. Yo creo en una iglesia poderosa porque creo en una iglesia que está movida por el Espíritu Santo. Y en estos tiempos difíciles, en lugar de estar corriendo a servir a los falsos ídolos que el mundo nos está ofreciendo, corran más bien hacia Jesús y dejen que el Espíritu de Dios tome el control de su existencia. No tengan miedo. Eso se tiene que traducir en una vida feliz y plena. Cristiano que no sonríe, cristiano que no es feliz, cristiano que no sabe vivir en la alegría y que se llena de pesimismo y que se llena de tristeza y que se llena de amargura, es un cristiano que tiene que revisar la forma como está creyendo. Tiene que revisar en qué Dios está creyendo. Está bien, hay momentos en que uno tiene tristeza, pero vivir todo el tiempo triste, no, señor.
Está bien, hay momentos en que estamos atravesando momentos de oscuridad, pero ahí es donde tú tienes que acercarte a la luz de Jesús. Déjate alumbrar por la luz de Jesús. Bueno, muy buenas noches. Me despido. Que descansen y nos vemos la próxima semana. Ya yo estoy publicando, pueden buscar en mi, ¿cómo se llama eso? En mi canal de YouTube, Mauricio Pareja Biker, pueden buscar que ya están saliendo los videos de las clases anteriores para que los que quieran repasar puedan repasar. Este estará saliendo por ahí en unas 2 semanas o 3 semanas. Gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Buenas noches, Mauricio. Dios te bendiga. Buenas Gracias a noches, ti. Mauricio. Bye. Bendiciones para todos. Amén. Amén.